Nadie estaba preparado para lo que pasó el 3 de octubre de 2006. Más de 120 millones de personas esperaban verlo aparecer en la pantalla de Univisión, con sus capas brillantes, sus anillos, su voz suave y esa frase que parecía bendecir hogares enteros. Pero esa noche no apareció, no hubo despedida, no hubo explicación, no hubo una última predicción. Walter Mercado, el hombre que durante décadas le habló al destino de millones, desapareció como si alguien hubiera apagado el universo con un botón. No se fue porque quisiera descansar, no se fue porque el público lo hubiera olvidado. Detrás de esa desaparición había algo mucho más oscuro que el cansancio o la enfermedad. Había un contrato, un manager, y una cláusula tan brutal que parecía imposible de creer. Según documentos judiciales y versiones difundidas después, Walter no solo habría entregado proyectos o derechos comerciales. Presuntamente entregó algo más íntimo, más sagrado, más irreversible, su propio nombre. Si te gustan las historias que la industria intenta enterrar, suscríbete ahora, porque aquí las contamos completas. Para entender cómo un hombre puede perder su propio nombre, tienes que entender de dónde vino ese nombre. Ponce, Puerto Rico, 9 de marzo de 1931. En una isla donde el mar vigilaba todo y las casas guardaban secretos entre rezos, calor y supersticiones, nació Walter Mercado Salinas, hijo de un padre de San Germán y una madre con sangre catalana. Desde niño, quienes lo rodeaban decían que no era un niño cualquiera. Cuentan que, siendo pequeño, tomó un pájaro moribundo entre sus manos y el animal volvió a moverse. Tal vez fue casualidad, pero en un pueblo donde la fe pesa más que las pruebas, aquel gesto bastó para que muchos dijeran que ese niño tenía un don. Guarda esta imagen, un niño con las manos extendidas sobre un pájaro herido. Porque muchos años después, esas mismas manos se llenarían de anillos, aparecerían en televisión y terminarían firmando el documento que casi le arrancó su propia identidad. Walter no creció como un improvisado. Estudió ballet clásico y moderno. Su cuerpo aprendió disciplina antes que fama. Actuó en telenovelas durante los años 60. Entendió que el público no solo mira, también necesita ser hipnotizado. Y Walter tenía esa cualidad extraña. Cuando entraba en una habitación, algo cambiaba. En una América Latina marcada por el machismo, apareció con suavidad, maquillaje, capas y una voz que no ordenaba, acariciaba. Para algunos era demasiado, para otros era exactamente lo que necesitaban ver. Niños distintos, jóvenes confundidos, familias enteras que no sabían cómo nombrar aquello, lo vieron en pantalla y entendieron algo poderoso. Se podía ser diferente y aún así ser amado. Suscríbete ahora porque lo que viene cambia todo lo que creías saber sobre esta historia. Llegó 1969. Walter estaba en televisión para promocionar una obra de teatro. Nada más. Pero faltaba tiempo al aire y alguien le pidió que hablara de astrología. No hubo gran plan. No hubo estrategia millonaria. Solo unos minutos vacíos en televisión, y un hombre preparado para convertir el vacío en destino. Walter habló, miró a la cámara, interpretó los signos como si leyera cartas íntimas enviadas desde el cielo. La gente llamó, las líneas se saturaron. Algo explotó. Ese día no nació solo un segmento de televisión, nació el profeta vestido de luz. El hombre que entraría cada noche en los hogares como si fuera parte de la familia. Después vinieron las capas, más de 2000, según se ha contado. Capas con lentejuelas, pedrería, plumas, brillo y color. Cada una decía lo que él no tenía que explicar. Aquí estoy, soy esto, no voy a esconderme. Pero detrás de ese brillo había una grieta. Walter no vivía para acumular dinero. Vivía para ser visto, escuchado, querido. Quería llevar paz. Quería dar esperanza. Y ahí estaba su debilidad. Porque un hombre que solo quiere amar al público puede olvidar que la industria no ama de vuelta. Walter entendía las cámaras, sus gestos, las emociones, pero no entendía del todo los contratos, las cifras, las trampas pequeñas escritas con letras frías. Y esa inocencia, esa confianza casi infantil, esa necesidad de creer que quien se acercaba a él venía enviado por la luz, abrió la puerta más peligrosa de su vida. A finales de los años 80 y principios de los 90, apareció Guillermo Vilbacula. No llegó como villano, llegó como solución. Bajo su manejo, Walter entró al mercado estadounidense y apareció en The Howard Stern Show, Live with Regis and Kathy Lee, The Sally Jesse Raphael Show. Por eso Walter confió. Lo llamó su ángel, su maestro, esa palabra, ángel. Porque en esta historia el ángel no traía alas, traía papeles. Junio de 1995. Walter estaba en la cima. Su imagen llegaba a decenas de millones de personas. Su nombre ya no era solo un nombre. Era una presencia cotidiana en hogares, desde Puerto Rico hasta México, desde Miami hasta Los Ángeles. Y en ese momento de confianza máxima apareció el documento. Un contrato con BART Enterprise International, compañía con sede en Bahamas, vinculada a Bakula y sus socios. Walter firmó creyendo que aseguraba su futuro. Según versiones posteriores, un abogado lo revisó por encima. Walter no lo estudió con la frialdad de un empresario. Lo firmó como firmaría un artista que cree en la palabra de quien tiene enfrente. Y ahí estuvo el error. No fue una puñalada en un callejón, fue una firma, una pluma sobre papel. Un gesto silencioso que no hizo ruido en ese instante, pero que años después sonaría como una sentencia. Porque aquel documento,
según los procesos judiciales que saldrían a la luz, no solo hablaba de programas o servicios, hablaba del nombre Walter Mercado, de su imagen, de su rostro, de derechos que podían ser explotados comercialmente. Walter recibía alrededor de $25,000 mensuales. Para cualquier persona común, una fortuna. Pero para un hombre visto por millones, aquello era como pagarle salario a un rey, mientras otros se quedaban con el reino. Y lo más duro era la duración. No era un acuerdo pasajero, no era una temporada. Eras, según se describió después, una sesión con carácter permanente. Una palabra fría. En la vida de un artista puede convertirse en cadena perpetua. Suscríbete antes de que sigamos, porque lo que viene te va a helar la sangre. En noviembre de 2006, Walter intentó romper el acuerdo a través de Astromundo, su propia compañía. La otra parte no lo recibió como una separación, lo recibió como una guerra. Le cortaron el pago mensual, pero el golpe más brutal llegó donde más le dolía. El 3 de octubre de 2006, Univision retiró su segmento de Primer Impacto para evitar quedar atrapada en el conflicto legal por los derechos sobre su nombre e imagen. De un día para otro, el hombre que durante años había entrado en millones de hogares dejó de aparecer. No hubo una despedida digna. No hubo una última capa. No hubo una última bendición, solo silencio. Para otros artistas la pantalla es trabajo o dinero. Para Walter era comunión. Era el altar desde donde hablaba con una audiencia que lo amaba como se ama una presencia familiar. Y cuando esa pantalla se apagó, no se apagó solo un programa. Se apagó una parte de él. A comienzos de 2007, Bart Enterprises llevó el conflicto a los tribunales federales de Florida. Walter respondió con su propia batalla. No quería solo dinero, quería algo mucho más básico y profundo. Quería recuperar a Walter Mercado. No era una marca inventada en una oficina, era el nombre que su madre pronunció, el nombre que el público convirtió en leyenda, el nombre con el que millones lo esperaban cada noche buscando una palabra de esperanza. El 26 de enero de 2009, el jurado en Florida emitió un veredicto que cayó sobre Walter como una losa. Había incumplido el contrato al dejar de prestar servicios, y el nombre Walter Mercado no regresó a sus manos. Entonces vino el ataque económico. La antigua representación reclamó hasta $15 millones. El jurado rechazó esa demanda, $0. Pero no te confundas, eso no fue una victoria. Fue apenas sobrevivir a una bala mientras seguías atrapado dentro del edificio en llamas. En octubre de 2010, acorralado por el conflicto y con la necesidad de volver a comunicarse con su público, Walter tomó una decisión que parecía espiritual, pero sonaba a rendición legal. Anunció que ya no sería Walter Mercado. Ahora sería Shantiananda, un nombre de raíz sánscrita, asociado a la paz y la felicidad. Él lo presentó como una revelación, pero a veces la espiritualidad también sirve para cubrir una herida que no se quiere mostrar. Porque detrás de ese nuevo nombre había un hombre obligado a reinventarse para poder seguir existiendo. Quédate porque todavía falta la parte más oscura de esta historia. No cambiaba de identidad por vanidad. La cambiaba porque su nombre, el nombre de toda una vida, se había convertido en un campo minado. Con esa nueva identidad comenzó a publicar horóscopos en el nuevo Herald de Miami. Era una forma de volver. Pequeña, modesta, lejos del imperio televisivo que había tenido. Era supervivencia. El hombre que nunca pidió permiso para ser diferente, terminó pidiendo permiso para ser el mismo. A finales de 2011 y principios de 2012, después de más de 6 años de pleitos, Walter logró recuperar el derecho a usar su nombre, su imagen, su presencia. El nombre Walter Mercado volvió a sus manos. Pero aquí está la parte más cruel. Cuando el nombre volvió, el cuerpo ya no podía sostener la celebración. En diciembre de 2011, fue hospitalizado en Puerto Rico por una complicación respiratoria que derivó en neumonía. La enfermedad desencadenó algo más profundo, un infarto. De pronto la historia dejó de estar en los tribunales y pasó a los pasillos del hospital. Ya no eran abogados discutiendo cláusulas, eran médicos midiendo oxígeno. En enero de 2012, lo trasladaron en avión a Cleveland Clinic, en Ohio. Ahí su corazón se detuvo por un instante. Sintió que había cruzado esa línea delgada donde el cuerpo deja de obedecer. Sintió que había visto la muerte, y luego regresó. Walter sobrevivió, pero no volvió igual. La recuperación fue lenta y humillante para alguien que había vivido bajo la intensidad del espectáculo. Y cuando tuvo fuerzas para mirar hacia la televisión, el mundo ya no lo esperaba como antes. Los espacios habían sido ocupados. Otros rostros llenaban el vacío que su ausencia había dejado. Le dijeron que podía pelear por regresar, pero Walter tomó una decisión que revela más de su alma que cualquier sentencia judicial. No quiso quitarle el espacio a una generación más joven. Eligió la calma. Los últimos años los pasó en San Juan, rodeado de capas, ángeles y objetos brillantes. Su cuerpo se debilitó. Necesitó apoyo para caminar. Pero incluso en esa fragilidad conservó algo que nadie pudo robarle: la dignidad. El 2 de noviembre de 2019, Walter Mercado murió por insuficiencia renal crónica. Tenía entre 87 y 88 años. Recuperó su nombre, pero el tiempo que le robaron jamás regresó. En 2020, el documental Mucho Mucho Amor
devolvió su historia a una nueva generación. No como el hombre invencible de los años de gloria. Volvió frágil, mayor, con el cuerpo marcado por el tiempo, pero con los ojos todavía encendidos. Ese documental fue un acto de justicia emocional, porque durante años la historia del contrato, el manager y el nombre robado, había quedado como una sombra difícil de explicar. Para muchas personas LGBTQ+, para muchos jóvenes raros o rechazados, Walter había sido una señal silenciosa de que era posible existir sin esconder toda la luz. El contrato pudo quitarle años, la traición pudo arrebatarle la pantalla, la guerra legal pudo enfermar su corazón, pero nadie pudo quitarle lo que sembró en millones de personas. Nadie pudo borrar la sensación de paz que dejaba al despedirse. Al final, Walter recuperó su nombre tarde, pero su verdadero nombre nunca estuvo en los papeles. Estuvo en la memoria de quienes, al escucharlo, sintieron por un momento que el universo todavía podía ser amable. Mucho, mucho amor. Comenta qué sientes y suscríbete ahora, porque lo que viene en el siguiente video es aún más oscuro.